Por supuesto, guachín. Audio. Chile, sí, exactamente. Ingresar estaciones meteorológicas automáticas. Nosotros, como técnicos, bien podemos construir un plugin, pero exactamente el problema que habría ahí es cómo definimos una estandarización de los datos de una estación automática. Por ejemplo, las gemas que tenemos acá en Inocar, si es de una marca, el set de datos, se me ocurre un XML, un TXT o un JSON, tiene que el nombre de la variable ráfaga de viento se llama RAG, no sé, su guión 87. Entonces, pero en, qué sé yo, en otro tipo de marcas, estaciones automáticas, bota la información con otro header o otro título. Entonces, como que definir un estándar para poder consumir esa información es lo complicado. Por eso, si existe un plugin, ese plugin, qué sé yo, son para se me ocurren, no sé nada de marcas, pero sería un Vaisala o una de esas marcas raras que bote un tipo de headers de archivos para ser consumidos al visualizador. La solución que se propuso es bueno, en nuestro caso es de estandarizar de diferentes tipos de estaciones, sea automáticas en este caso, que una vez que llegan, como esto ya viene con un software, en teoría viene con un software que almacena en una base de datos, sea Oracle o sea Postgres, se redirecciona esta información a una nueva tabla ya definida por nosotros, o sea, una tabla que diga variable, valor, número de estación, suficiente. Entonces se van guardando en la columna de valor las mediciones de tales variables y de tales estaciones, y así ir liberando los geoservicios. Ahora, ahí es donde entramos en la parte del plugin. Lo ideal, GeoServer, les digo la parte de GeoServer, tiene para agregar datos de PostGIS. Entonces aquí yo coloco la información de la base de datos que está instalada en ese mismo servidor, o en su defecto en otro servidor, colocando la dirección IP. Se conecta y trae las tablas. El detalle es que esas tablas tienen que ser espaciales. ¿Qué significan espaciales? Que tienen las columnas de coordenadas de latitud y longitud, por ejemplo. Y exactamente aquí en estaciones, esta es una tabla espacial que tiene estas columnas y tiene estos valores. Entonces aquí está el perfil ecuatoriano y tiene se me ocurre estas estaciones. En este caso son estaciones cualquiera en el perfil ecuatoriano, pero como les indico, aquí puede tener el nombre, el valor el valor de medición, el nombre de la estación y el nombre de la variable, por último, y la fecha, en ese momento, qué información tenemos. Entonces, esto es de las estaciones. La idea es de ya botar los geoservicios que puedan ser consumidos por el mapa. Informáticamente se puede hacer esto con la parte espacial, con una base de Postgres o un Oracle, pero que bote geoservicios. Lo otro es que simplemente subamos un shapefile aquí de los puntos, y por código es de que cuando le demos clic a este polígono, por ejemplo, nosotros obtenemos el ID, y mediante el ID hacemos una consulta a un servicio web que nosotros construyamos. ¿Qué es lo que hace este servicio web? Le doy el ID y él me trae los parámetros en ese momento. Y bueno, ya eso ya queda independiente del visualizador, porque nosotros crearíamos con nuestra propia tecnología y nuestro propio conocimiento que ya tenemos, es un servicio cualquiera que yo le envío un ID y me envía la medición de ese momento.
¿Qué es lo que hago con la traída? Simplemente presento aquí un pop-up o presento algo adicional para decirle que en esa estación tenemos esta medición en este momento. Entonces, plugin en sí, respondiendo a tu pregunta para los colegas de Chile, es complicado por la parte de estandarización de las variables. Si hubiera un plugin para los Vaisala o otro tipo de estaciones que ya tienen definidos sus propios headers, se puede traer la información y presentarla sin ningún problema. Pero como todo es diferente, según su marca crean sus propios tipos de tablas con sus propios atributos, entonces lo ideal sería, primero, las dos opciones. O crear una tabla espacial en la cual se va almacenando, como vimos aquí en las estaciones de Tsunami. Presionamos y esta es una tabla que siempre se va reemplazando. Los datos siempre se van reemplazando dependiendo de su ubicación. Cada vez que generan un proceso allá en un sistema que ellos tienen, esta tabla se va reemplazando. Entonces, sus datos espacialmente lo podemos ver en un geoservicio. Esa es la primera solución. La segunda es simplemente con el WMS, que es la parte espacial. Si ya sabemos de que las estaciones no se van a mover ni nada, son estacionarias, le hacemos clic, extraemos el ID, creamos un servicio web en el cual enviamos en los parámetros el ID y que él me devuelva un set de datos. Entonces, a lo que me devuelve un set de datos por programación, le hacemos un pop-up que me brinde la información de ese servicio. Entonces, prácticamente esas dos soluciones son las que te indicaría. Habría que ver el poder que cada uno de nosotros tenemos en clúster y toda esa cosa de infraestructura. Gracias por la respuesta. Efectivamente, tenemos estandarizado la salida. Chévere, estandarizado. En serio, me parece que en la base de datos guardamos los datos como usted menciona. Sería como... Exactamente, Chile. Que me parece muy buena idea que tengan estandarizado. Nosotros también hicimos lo mismo. Tenemos nuestros propios nombres de las variables. Sin embargo, habría que comenzar a probar efectivamente, sea por una o sea por la otra forma. O bien crear unos servicios externos al mapa o integrarlos espacialmente en una sola. Ahora, yo como profesional lo que sugeriría es de que mientras menos vulnerabilidad tengamos para ataques, sería mucho mejor para nosotros crear productos. Y por ende, lo ideal sería separar estos dos componentes, porque si ocurre algo en la parte espacial, se me daña la base de datos o alguien se tropezó con el cable que le daba energía al servidor, no sé, cualquier cosa. Perdemos, en este caso, un componente de la parte espacial y se va todo. Sin embargo, si hay algún ataque solo en la parte espacial y ellos no pueden hacer nada ahí, se cae ese nodo, pero ya tenemos cómo extraer los datos. En este caso, podemos darle mayor seguridad al servicio web que nos da los datos de cada una de las estaciones dependiendo del ID. Y podemos blindar este servidor de acá para que no nos hagan algún tipo de ataque como inyección SQL o algún otro tipo de problemas en la web. Entonces ya tenemos de forma diferente. ¡Qué bacán! ¿Ya? Entonces ya tenemos de otro tipo diferente de comunicación y así nos desligamos como expertos en seguridad informática de algún tipo de problema. Entonces sí, que chévere Chile, muy buena noticia eso de ahí, que tengan estandarizado su salida de datos. Sí, los Vaisala tienen ese pequeño detalle, tienen sus propios diccionarios de datos en los cuales mantienen sus nombres sin ningún cambio. Entonces, no hay problema, podemos seguir trabajando juntos para ver cómo integramos con geoservicios o bien es conveniente los servicios normales para ser consumidos en el mapa. En esa parte... solo para asegurar un poco de experiencia, existen otros visualizadores que en este caso yo he realizado y efectivamente sí que los geoservicios nos dan factibilidad de traer información. Yo escojo un punto, cojo el ID y le envío la traída de información. Por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Seguridad.
Ya. Por ejemplo, esta es la universidad, en este caso de SPOL, este es un visualizador libre. En este caso, por ejemplo, estos son los puntos. Supongamos que esto sería los Baisala o las estaciones. Yo le doy un clic al icono y miren que la imagen no tiene nada que ver con la parte espacial, porque en la parte espacial no puedo almacenar una imagen. Sin embargo, yo le doy a abrir en otra pestaña y si se dan cuenta está en otra dirección la imagen. Por ende, estoy relacionando de que si le doy clic a este ID, yo envío un servicio web y le indico, indícame el nombre de la imagen para yo reemplazarla aquí, el ID. Entonces, lo que me envía es el nombre de la imagen y eso lo reemplazo aquí visualmente. Entonces, lo mismo ocurriría con una estación automática de la parte meteorológica. Le doy clic, hago un post o un get o una petición al servidor y él me traería la información actual de la estación meteorológica y la colocaría aquí. Entonces es factible hacerlo, no hay ningún problema, se puede integrar y se puede trabajar en conjunto para crear super visualizadores con bastante información. De nada, Chile, para eso estamos, para apoyarnos y mejorar los productos en conjunto y ver cómo podemos facilitarle, en este caso a la comunidad, una mejor visualización de datos que generamos. Entonces, Colombia o Perú, ¿tienen alguna pregunta? Está arriba, ¿no? Ya. ¿Cómo que se llama aquello? En el actual. Visualización GRAPS. Visualizador o visualización de productos GRAPS. Visualizador. Visualización web para productos GRAPS. Visualización. Gracias. ¿Está cerrado el micrófono? Sí. ¿Qué pasó con Nelson? ¿No vino? No sé, la verdad. ¿Ayer vino? Sí, Sí. Bueno, el primer día sí. Y aparte de los países miembros, ¿quiénes más están atendiendo vía online el taller? Están todos en sí. Están. No, aparte de los países miembros, Perú, Chile, ¿quiénes online? ¿Tinte Perú Gachi? No. No. ¿Media Belén? No. Le faltan. Sí. Muchas preguntas. Faltan las uvas. Sangría. No, Willy. Está en la carpeta actual. ¿Cómo se llama? Salinidad regional. Subguión regional. ¿Cuál es el dominio? El dominio. Lo que estoy. La famosa foto que me dijo. Desde Panamá. Ah, Ya le envié. regional. Y a Jessica también. Ujú. Las fotos de ayer. La foto que salió en esa Pero, foto. el nombre de la acción. Sí, La claro, pregunta. lo más fácil. Muy buena la pregunta. ¿Cómo responderías? Un crontab en los archivos, un SSH y ya está. Ya pues, tu minuto de fama, amigo. ¿Cómo lo estamos automatizando? Con el crontab. Desde Linux ejecutamos los scripts y se fue. Y lo subes por todas comandos. Pregunta si el video de ayer lo subieron, dice. ¿Tú lo estabas en lugar? Está mala.
Ya llévate tu colchón. Oye, pero hoy no hubo wiki, loco. No. Saldría hubo. Había fiesta, claro. Claro, pues. Pensé que estaba con bien larga. Tiene wiki. Una pregunta de Steve. ¿Qué le pregunto? Dice si el video de ayer ya lo subieron. Pero voy a revisarlo bien. Y él me dice que mandaste el viejo te vas a Fiji. Y yo no podía, yo digo, no. Yo me voy, bueno. Y yo no podía, digo, si la única reunión a la que supuestamente quería ir era la de era en Indonesia, en Singapur. Cuando no pude ir, entonces, pues capaz se puso mi calidad de Diego. Y me acordé que la de Jacob es en Indonesia, y es en Indonesia. Entonces yo digo, ¿qué? Estaré confundido geográficamente yo. Y le pido al capitán y digo, no, el maestro se confundió. ¿Y a dónde mismo? ¿En Fiji? No, es en Bali, es en Indonesia. Ah, dale. Bueno, Ya. A la granja no la perdí. Yo creo que visualizador. Yo fui, no, Nosotros generalmente cuando tenemos pero islas, ese me iba a tocar. por Y ejemplo, ese sí me iba a hacemos tocar. en Esmeralda, Manta, Libertad, Jacob, Concordia. Entonces nosotros hacemos en profundidad la de Jake. pero voy a la hacer temperatura. es en Lo Bali. que nosotros hacemos en ODB La de la granja es era poner en las estaciones y hacer ver un contacto. vertical. Sí, Sonia va a Entonces, tener por una ejemplo, yo tengo que estar haciendo líneas para ver áreas. es en el mismo Si yo lugar, quiero- en si yo la crear misma ciudad, estaciones en la misma virtuales, universidad. porque los datos tratan de Sí, coger. porque termina la de Sol y de ahí Entonces yo viene saco otro taller de 2 virtual, días. ¿verdad? Cojo un Y punto de ahí de viene Esmeralda, la Semilla, química, Manta, la Libertad, de Puerto la Bolívar. ley. Y trazo una línea, me puede salir un Son visualizador los vertical. directores. O sea, el capitán En de esa cross section. Ajá. section. Yo lo que quiero es un cross. Exactamente. Se podría hacer. A esa de verdad que no. Que ya, ¿sabes lo que yo te Pero decía? eso no lo hace el gobierno. Es algo entre el sector. Parece que no. Sí, pues, o sea, lo puede hacer con Bolívar, pero no sé si Capitán Pinto va, el director lo va. Es visualizar. Mercedes Puerto. Directamente ingresan a la IP Pues, pública, ese es el capitán. ven el que modelo su y se lugar. hacen procesos. Porque cuando ellos hacen temperatura, yo ya tengo las estaciones 10 millas en temperatura del modelo ROX. Entonces, cuando tú entras ahí, tú vas a ver los puntos. Y ahí tú vas a ver una serie de temperaturas, habilidad, qué sé yo. Pero eso es superficial. Claro, Todavía le falta. vertical, eso Es lo que quiere para hacer el proceso. Ah, sí. ¿Y qué pasó con los productos anteriores? ¿Sabes? ¿Cuál? Lo que tenemos de temperatura, de salinidad. Eran de los únicos. Por parte nuestra, ¿no? Para ellos. Para hablar. Ya dependería de ustedes, pues. Yo creo que sí, yo creo que eso ya saldría y dejaríamos. Y aquí lo vemos cómo quedamos. Bueno, ahorita responden las preguntas que ellos y ahí ya queda. Y hay de corrientes también, Sergio. También. Claro. Con datos in situ y datos modernos, entonces ven así una comparación de la recta vertical. Eso es lo que Ya todos los habéis modelados y los. Pero así como hacemos un modelo así verticalmente. No, sí se puede. De hecho, eso estaba trabajando porque ellos me estaban diciendo que sí, también puedo hacer profundidad. Y les dije que sí, o sea, si ese software lo puede hacer, entonces ya acá también, de seguro. Solo que digo yo. Sí. Así que te hiciste que me acaba otra vez. Listo. Regresé. Veamos, tenemos pregunta, otra consulta. El video de ayer, vamos viendo si que está el video de ayer, luego respondo lo de Chile. No recuerdo la dirección, pero aquí la tengo. Mira que se está el video.
Sí, eso iba. No lo han subido. Puedes preguntarle a Ya. Steve. ¿Sí viste dónde era? Él tiene el video, asumo de que hoy día ya lo de estar subiendo. Pero aún no ha subido. Ya estoy en contacto con sistemas de CPS para... ¿Dónde voy? Listo, entonces sí, estamos en contacto con Steve para ver si que ya, no hay problema. Para que el día de hoy ya subamos el video de ayer y el de hoy día. Chile me hizo otra consulta en cuanto a la automatización de cartas o productos, cómo lo están trabajando ustedes. Ya, como les indicaba en el thread se conecta a solo una carpeta dentro del servidor. En nuestro caso es el MNT integración. ¿Por qué se llama MNT integración y por qué está en esa ubicación del servidor? Es porque MNT, bueno, ya sabemos, como los que tenemos conocimiento en Linux, que es un montaje, o sea, se está montando un disco virtual dentro del servidor. Ese disco virtual no está en ese servidor, sino que está en un servidor solo de almacenamiento. Por ende, se puede aumentar el almacenamiento y no ocurriría nada. Esa es la metodología que llevamos en la parte de hardware. Tenemos un servidor NFS que crea estas unidades de almacenamiento virtuales y la agregamos al servidor que tiene el thread server. Ahora, esa es la estrategia de parte de redes, en la cual es administrable el almacenamiento. O sea, si necesitamos más almacenamiento por los NC, se pueden ir incrementando, solicitando al departamento de sistemas. Ahora, ¿cómo se actualizan? Como es una unidad de almacenamiento, existe una carpeta, en nuestro caso se llama actual. Esa carpeta actual tiene los archivos de salida de modelos, y esas salidas siempre se van a llamar de esa manera. Entonces, al final del script, cuando generan los modelos, agregamos una línea que diga la salida.nc, envíala a este disco virtual y reemplázalo. Entonces, en cada corrida lo que hace es ese NC ya generado, reemplaza el que está en esta carpeta actual, y así tenemos actualizado el servicio. En este caso, se pueden ver aquí a las 12 de la noche se reemplazó este otro modelo, corrió 3 horas antes y por eso fue reemplazado. Este otro modelo corrió 2 horas después y aquí fue cuando se reemplazó, y así con los demás. Entonces, Chile prácticamente nos manejamos de esa manera. Utilizamos cron tabs en Linux, o bueno, en este caso si tienen un CentOS. Los cron tabs son scripts de Linux que nosotros le indicamos que se ejecute cada qué tiempo. En este caso, cada hora, cada día, cada semana, cada mes. Dependiendo de los parámetros que le digamos al script, él va a ejecutar esa función. Y bueno, las funciones ya son sobreescritura, CSP, o sea, enviando un archivo a tal servidor. Entonces, le decimos que a tal hora corra tal script. Si pueden ver aquí, le decimos que esto a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana de todos los días, haga esto. ¿Y qué es lo que va a correr? A las 4:10 va a correr este script que está almacenado aquí. ¿Qué es lo que está aquí? Bueno, ahí ya depende de nosotros. Prácticamente, Chile, eso es lo que hacemos. Ay, sí, ya no sé, loco. Es tu área. Dice, otra pregunta, los scripts de WRF que ustedes corren tienen incluido rachas de viento. ¿Rachas? Sí. Eso es allá, ¿no? Sí. Ráfagas. Allá, en Chile es rachas. Ráfagas de viento tenemos en Sí, cuando el WRF. viento se Sí, ¿no? así con cierta fuerza.
Ah, de ok. ley, Sale de los promedios. en este caso, ahí lo que votamos del WRF es vientos a 10 metros y a diferentes niveles. Y ahí, dependiendo de eso, pues en las barbas de viento vemos si hay ráfagas o no. Ok. Chile, lo que nosotros tenemos es vientos a 10 metros y a diferentes niveles. A partir de los parámetros de las barbas de viento, podemos verificar en este caso lo que es rachas o ráfagas. Y efectivamente, ya esto lo podemos lograr con los archivos NSL o en su defecto con threads, ver las ráfagas de viento. Ahora, ¿cómo podemos ver en este caso? Aquí vamos a ver nuestro visualizador, lo que es ráfagas. Por ejemplo, ¿qué ponemos aquí? Wind, ¿no? Wind. El threads server no solo da este tipo de visualización en la parte de flechas. También tenemos lo que es barb. Ahí está. Entonces ya con esto ya podemos ver lo que es las barbas de viento con este tipo de visualización. Y si se aprecia bien, tiene los colores de la barra. En este caso, si damos otro tipo de barra, da otro tipo de colores. Entonces, recuerden que como desarrolladores estos parámetros, FancyVec, de Vector, en el Godiva podemos reutilizarlo en nuestros visualizadores. Lo que tenemos que revisar es en nuestro JavaScript cómo llamamos a la capa. El último está antes de Java. Aquí. No, ese ahí style es el color. Color. Claro. En compatibility, que ves todos, ahí hay que ver cuál es el que está llamando. Aquí. Claro. Ah, ya entendí. Sí. Efectivamente, dentro del capabilities, o sea, es decir, de aquí, nosotros podemos ver los parámetros que podemos escoger de aquí. Contorno. Se dan cuenta que aquí podemos traer por VAP, Vector, Contour o Boxfill. Entonces, cuando llamemos acá en el WRF a nuestro WMS, en este caso de aquí, le estamos diciendo Boxfill de precipitación. Ese es Acuérdense que esta es la paleta de colores, y este es el tipo de estilo que vamos a traer. Este es Boxfill y en este caso lo queremos como barb, y aquí tendría que ser barb, pero esto es en Win. Aquí. Entonces, ya dependiendo del tipo de visualización que queramos, nosotros podemos traer la data. Entonces, no sé, prácticamente Chile en esa parte un poco más, en esta parte un poco más técnica, ya habríamos que revisar con el experto para ver si es factible la obtención de estos parámetros en ese otro tipo de estilo. En capability, ahí te creo que te es. Capabilities de
Entonces en los capabilities nosotros podemos verificar cómo traemos la información. Por ejemplo, si queremos un estilo de barb con este tipo de paleta o rainbow, colocamos en el JavaScript lo que queremos presentar. Prueba ahí para ver qué tiene. Ya, entonces siguiendo avanzando para avanzar un poco, aquí el experto que nos ayuda en lo que es el manejo de modelamientos nos creó un dominio regional como países para lo que es el parámetro de salinidad. Entonces podemos ver, aquí estamos los 4 países en una sola capa. Ponemos aquí el auto para ver la salinidad. Aquí ya podemos verificar que esto es en contorno, ya ver un poco los valores, pero contorno hay veces que se explota un poco, pero eso es debido a la precisión de los datos. Es mejor verlo como Buzzfield. Y aquí pueden consumir la información sin ningún problema. Esto es de un día, esto es diario, por eso tenemos un solo. Ahora, ¿cómo podemos ver esto dentro del visualizador? Aquí creo que está RTOF. RTOF es el visualizador para salinidad. En RTOF lo que hacemos es reemplazar la URL de donde traemos de KNC. En este caso ponemos salinidad regional y podemos ya usar el visor que les compartí. No, soy servidor, creo que era servidor CPPS, no, RTOF. Entonces aquí ya vemos que está consumiendo al WMS del thread, que en este caso mi compañero creó un dominio un poco más grande de lo que obtenemos de esta salinidad del modelo RTOF, que es un modelo global. Mi compañero siempre coge el dominio para nosotros, que es este dominio de acá, este dominio más pequeño. Este dominio, en su defecto, lo que él hizo es extender el dominio para todo, para en este caso los 4 países miembros. Entonces el modelo RTOF, nuevamente tenemos un cron que está trayendo datos cada vez que genera el modelo global. Hacemos un corte de un dominio y traemos los datos de salinidad. Entonces allá en nuestro visualizador, si ven que es tan práctico, bueno, aquí podemos agregarle los componentes que hemos visto en toda la mañana. Aquí está el de temperatura, que está llamando a otro NC, que está brindando el thread. Salinidad es todo esto. Entonces está Perú, está Chile. En este caso, como es de un solo día, no hay gráfico estadístico que pueda hacer una serie de tiempo. Hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta ya para ver esta última diapositiva? Listo, Marlon. Chévere. Ya, entonces llegamos ya hasta la última diapositiva, ya para interactuar con nuestros expertos, ver alguna recomendación. Lo que tenemos aquí es la librería de donde saqué el ejemplo del HTML que consume servicios de un thread. Como ya les indiqué, SOSIP tiene su producto también de Unidata y ellos liberan
toolbox, en este caso, por ejemplo, para glider, obtener información, NSL, cosas de HF radar y otro tipo de herramientas muy útiles. Entre esas, el Left Time Dimension, que tiene sus propios ejemplos. Ahora, como institutos, ¿qué es lo que nos ayudaría si tendríamos información de HF, de radares HF? Tendríamos este tipo de información. Si ven que esto del TREDS ya tiene este tipo de obtención, que es lo mismo que en este caso Chile me preguntó para ver que una solución podría haber las barbas de viento, verlo en este tipo de visualizador. Pretty-Beck. Entonces en este caso utiliza el estilo Pretty-Beck del TREDS. Se dan cuenta que ya utiliza TREDS y va en este caso en la barra de tiempo. Ese es un ejemplo para los radares HF. Este es para un modelo global de temperatura. Temperatura. Y aquí está el código. Entonces, si nos damos cuenta, el código simplemente lo colocamos en un JavaScript, llamamos a las librerías Leaflet y ya tenemos para reutilizar el modelo sin ningún problema. Aunque las fuentes podemos cambiarlas, si tenemos fuentes locales, cambiamos las URL y ya las tenemos conectadas. Algo adicional, por ejemplo, la dirección, esto es corrientes. Sí, esto es corrientes. En este caso, altura significativa, ¿qué es altura significativa? Dirección de ola promedio, dirección, olas. Sí, esto es ola. Entonces, esta información también tiene su propio thread server y se puede hacer la animación. Entonces, si ven aquí ya tiene otra proyección porque no es tan rectangular. Hay que ver qué tipo de proyección es, sin embargo, thread se encarga de eso. En nuestro caso, nosotros tenemos corrientes, ¿sí, no? Claro, pues, creo que en el de Copérnicus sí nos daba corriente. 190 threads, productos, física, análisis. Creo que aquí había corrientes. Ajá. Velocidad. Esto es, ¿sí, no? También hay corrientes. Bueno, este es de la fuente Copérnicus. Habría que ver los colores a diferentes profundidades. Tiene profundidades de 0 a 500 metros. Bueno, en este caso tiene más modelamiento, pero elegimos que en el cron cada vez se vaya descargando con estos parámetros, de 0 a 500. Entonces tiene de todos estos días de un solo mes. Entonces esto ya es corriente y en diferentes profundidades. Algo de aquí quería enseñarles. Bueno, este es el ejemplo que estamos usando. Que en esos puntos tienen la información y tienen las capas. Aquí están los datos. Y de aquí cogí el ejemplo para hacer los productos. Este es uno de los modelamientos de una mancha de aceite, cómo se movería mediante información de entrada. Creo que tiene vientos, tiene corrientes. Entonces simula desde el primer punto que vemos aquí, de donde se ocurrió el derrame de petróleo, algún tipo de sustancia, con un porcentaje de probabilidad de expansión, en este caso, o sea, dónde se movería. Todo esto basado en todo este pronóstico o esta trayectoria está basado en este caso en modelos de dinámica en la parte marítima y en la parte de atmósfera. Entonces estos ejemplos, ya les indico, todos ellos consumen
consumen datos de un thread server o un geoserver y pueden ser construidos sin ningún problema. Aquí tienen el link de los ejemplos, pueden verlo, les envío al chat y revisarlos en sus computadores. Prácticamente con eso terminaríamos el desarrollo de lo que son los visualizadores, la interacción, la administración y la implementación de nuevos componentes útiles, mejoras, ideas de cómo utilizarlo en otros tipos de productos, generación de datos, no solo de modelamiento, sino también espaciales, vectoriales, raster, imágenes de satélite o de imágenes de dron, pueden ser cargados aquí mediante el GeoServer como un GeoTIFF, y buscan el GeoTIFF y automáticamente tengo el servicio web de algún dron o alguna imagen satelital para poder ser agregada de la misma manera como hicimos con el WMS de parroquias. Entonces, de mi parte, la parte de código yo ya dejo terminado. Si tienen alguna pregunta, en este momento ya tenemos aquí en CPPS a los expertos en la parte oceanográfica y también la parte meteorológica para que nos den recomendaciones sobre los productos que ya tenemos. De hecho, ya tengo preguntas, ya me han hecho y son muy buenas, cosas que yo ya les habían indicado de que me iban a solicitar, como lo que es el visualizador en profundidad, o en este caso WRF en altura. Para poder ver los parámetros de mejor manera. A continuación vamos a dar apertura, no sé si de parte de ustedes los expertos que tienen en sus instituciones tienen alguna pregunta adicional luego de que ya les han enseñado en este caso el visualizador y su interacción. Cosas como las barras de colores, por ejemplo la precipitación aquí ya tiene asignado su propia barra, sus mapas bases, algo adicional que necesiten. No se ve, pero ahí están las barbas de viento. ¿Cómo? ¿Qué es lo que? Ah, ya es aquí. Win, y aquí tú le pones styles, bar, rainbow. Win. WRF Win. No, win, es el último. Ah, claro, estaba poniendo que no es, aquí es vector. Bar. Con razón. Ya, ¿quién es que me había preguntado? Chile. Chile, por ejemplo, la parte de lo que me indicaban de la ráfaga se podría controlar con lo que es barbas de viento, por ejemplo. Bueno, aquí no se ve bien, podemos cambiar el mapa base, peor. Entonces, la escala de colores es la siguiente y se puede ver en este caso con las barbas de viento. Ahí le puedes cambiar el color en vez de rainbow. Bueno, en este caso si el experto indica no puedo ver el color, podemos cambiar igual la barra aquí a otro tipo de... Acuérdense que esto aquí es la visualización y esto es en este caso el color. ¿Cómo vemos eso? Mediante su WMS Capabilities y vemos que está disponible. Red blue le puedes poner. Red Blue. Red Blue.
Sí, puede ser Red Blue. Claro, bueno, aquí ya depende ya de la visualización. Como ya les indiqué, necesitamos al experto en este momento para que nos dé su retroalimentación. Ya, entonces entramos. A ver, acá me pregunta el meteorólogo si es que ustedes han implementado algún tipo de algoritmo para calcular las rachas de vientos de las salidas del WRF y ahora, guachín. ¿Qué cosa? Me pregunta el meteorólogo de Chile si es que ustedes han implementado algún algoritmo para calcular las rachas de viento, ráfagas de viento con las salidas del WRF. No, todavía no. Ya que solo da viento sostenido, o algún otro algoritmo para estimar tipo de precipitaciones e implementarlo como layers. No, todavía no. No, pero ese sería en NSL, ¿no? Es que ahí lo que está hablando es prácticamente no es tanto validación, sino es ingresar datos de estaciones al modelo. Ah, Creo que es eso lo que están preguntando, entonces todavía no hemos hecho eso, o en su defecto crear capas de los datos de las estaciones meteorológicas y montarlas encima de los datos del modelo para ver qué tal está. para calcular esa Ujú. Creo que eso es lo que están preguntando, pero todavía no tenemos eso. Chile no, aún no tenemos esa parte del cálculo del algoritmo. En este caso, hasta donde sabemos, se puede utilizar lo que es NSL o algún tipo de entrada al modelo para que pueda darnos este tipo de productos finales. Ahora recuerden de que si que se trabaja con NSL, ya estamos trabajando, o sea, el producto final es un NC. Entonces, para agregar un layers a los visualizadores, si ya están en NC y están incrustados como variables de esos servicios, no hay ningún problema en usarlos en el visualizador y simplemente darle los atributos que acabamos de ver, lo que es flechas o colores o paletas. Entonces, el preprocesamiento, en este caso el agregar el algoritmo para calcular estos tipos de ráfagas o tipo de nuevos productos, ya puede ser antes de la construcción del NC. Y una vez que tenemos la construcción del NC, ya lo podemos subir al servidor y podemos implementar el visualizador con esas variables. Entonces, no, aún no hemos implementado eso, pero sí sería una buena idea. Vamos a proponerlo al Departamento de Meteorología Marina para ver qué nos indican en este caso. Por ahora, no. Sí, lo que hablan es de la integración. Sí, podemos hablar con la gente de meteorología para esta parte. No, pues es que eso de ahí lo haces con el observador. Sí, ajá. Meteorología. No podían, tenían otros talleres. Tenían otro taller. Ujú. Listo, entonces entramos en modo foro, que nos permitirá resolver un poco de dudas. Así como ya entramos en Chile, ya el compañero meteorólogo ya nos indicó algo nuevo, algo que se podría agregar en este caso a los layers, a los visualizadores. Ya lo tenemos registrado. Sería muy bueno esa parte de ahí, ya que sabemos que es algo muy útil para él, el tomar decisiones y poder agregar y estimar nuevos tipos de precipitaciones. Entonces, de nuestro lado, no sé, vamos viendo, aquí tenemos a nuestro oceanógrafo Magda Mindiola, también tenemos al ingeniero oceanógrafo Andrés Avilés, y a nuestra oceanógrafa Miriam Lucero. Entonces nos va a dar las debidas recomendaciones según los productos que tenemos. Y obviamente, yo personalmente espero que nos den duro, que nos digan, no, esto aquí, este color, esto aquí, eso otro, porque es importante, al menos de nuestro lado como técnicos, tener esta retroalimentación. Podemos hacer estos visores muy increíbles, muy rápidos, pero si ellos no los pueden leer bien, no pueden interpretar y tomar decisiones, la comunidad a la cual le vamos a presentar esto va a ser peor. Entonces,
Si ellos nos dan esa retroalimentación, sería muy bueno de su parte ayudarnos en eso de ahí. Por ahora, este visualizador es de Magda, Andrés y Miriam. Este visualizador es de la parte del modelo WRF. Ya hemos visto algunas interacciones. Por ahora les presento la parte de capas. Tenemos mapas bases de diferentes tipos de fuentes, o sea, de Google, de Esri, o incluso podemos poner a una mejora, qué sé yo, imágenes satelitales. Si vamos a hacer algún estudio, se me ocurre en Salinas o en Libertad o en Galápagos, extraemos una imagen satelital de tal fecha y la colocamos de fondo en vez de utilizar uno de esos mapas. Otra idea para mejorar en la parte de mapas base, por ejemplo, hay proyectos in situ que hacen en ciertas localidades. Por ejemplo, en el terremoto del 2016 desplegaron muchos drones para obtener imágenes de la construcción, bueno, de la reconstrucción de lo que es esta ciudad, y podemos colocarlas también como mapas base. Entonces, el visualizador que le presento, en la parte que es podemos agregar muchas capas, tanto de WRF como SWAMP, o otro tipo de modelos, podemos agregar estas capas adicionales. Ahora, como expertos, nosotros en la parte de modelamiento, colocamos tipos de variables. Ahora, bien, podemos al visualizador cambiarlo y aquí crear un árbol, es decir, que se amplíe un acordeón, que se amplíe y se contraiga, que diga modelo WRF y automáticamente genere sus variables de ese modelo, y debajo crear otro acordeón que diga modelo SWAN o modelo RONS o modelo, o sea, un solo visualizador con todo. Se abre y automáticamente puedo ir habilitando o deshabilitando las capas. Esa es una de las mejoras que podemos hacer. La parte demográfica también podemos agregar capas como parroquias, como cantidad de niños que están ahí. O sea, prácticamente ya no sería un visualizador, sino un geoportal con diferentes tipos de información. Ahora, para que en este caso necesito su amplia ayuda, esto ya es visualización lo que les estoy comentando. Lo que sí necesitaría es, no sé si en este caso SWAN está arriba. SWAN es hola, sí. Sí, SWAN, pero no está arriba. Voy a cambiarle la... Listo, entonces de parte de los demás países, no sé cómo les van con sus expertos, si les han preguntado sobre qué les parecería un producto, bueno, un visualizador así o integrado entre todos los campos que tenemos. Por ejemplo. Por ejemplo, en nuestro lado como Ecuador tenemos la visita de oceanógrafos. Un visualizador que les interesaría bastante es el modelo SWAM, en este caso el modelo de olas. Nos da variables de periodo de ola y altura significativa de ola. Entonces, en el área de ustedes, por ejemplo Chile, el servicio meteorológico, una buena salida del WRF sería el visor que ya acabamos de ver. Pueden presentar sus variables, indicarnos qué tipo de
de paletas pueden usar y poder mejorar en este caso el producto. Recuerden que el visualizador, si les hacen doble clic en un lugar, automáticamente le agrega un color e indica el valor en ese punto durante todo el tiempo de modelado. Entonces hay algunas operaciones que se hace, por ejemplo, ocurre alguna persona ahogada o algún problema en el mar, se puede modelar en esa fecha, ver estimar cómo estuvo las condiciones del océano y ver la altura que en este caso estuvo en ese punto. Ahora, sí, de parte de los oceanógrafos, no sé si tienen alguna recomendación, si es que tienen una información adicional que agregar. Por ejemplo, Andrés me estaba comentando que en las estaciones de 10 millas costa afuera levantan información a profundidad. Sería muy bueno agregar esta herramienta al visualizador geográfico, que obviamente está actualizada, ¿no?, a la última salida de campo, y que podamos interactuar tanto con los datos modelados, en este caso sea de corrientes, de SWAM o de ROMS, y agregar un control de profundidad. Y algo importante era ¿cómo se llama? Cross section. Un cross section, en este caso un corte de sección que en oceanografía realizan en las misiones en campo. Agregarlas aquí y poder ayudar a tomar decisiones. Y efectivamente se puede hacer. Una de las soluciones sería, nuevamente, como indicó Chile, estandarizar la entrada de los datos que ya se tiene definido. Por ejemplo, si generan los equipos, qué sé yo, un CTD o un ADCP generan TXT, pasarlos a un formato estándar con un header o unas cabeceras definidas, y crear los geoservicios. ¿Para qué? Para que el visualizador pueda leerlos. Entonces, como ya pueden ver, una recomendación de parte de los oceanógrafos es agregar información adicional, y nuevamente podemos con este tipo de productos agregar. Entonces, Ya, pero esto es de la información de las 10 millas, pero las 10 millas tienen parámetros físicos, químicos y biológicos, y lo tiene a diferentes niveles. Por ejemplo, Manta y La Libertad 100 metros, Esmeralda creo que a 90, y Puerto Bolívar a 80 metros. Sí, pero lo que yo decía, por ejemplo, es como ellos hagan datos modelados, hacer comparaciones entre los discos con el modelado, o sea, hacer un visualizador de la transecta del modelado. Una interpolación. Hacer comparaciones. Se hace interpolación. Pero con sus datos que recogen. Para toda la región. No, o sea, los datos que se ven en el modelo están interpolados o la resolución es la misma que tiene el modelo. La resolución es la que tiene el modelo, ¿no? Ajá. La resolución que tiene el modelo, si tiene los cuadritos en toda esa área, tiene ese modelado, que se yo, en este caso la corriente. No es que interpola este cuadro con este cuadro y lanza un promedio. Sí, pero Y se puede hacer alguna intersección de datos, por ejemplo, de Claro. olas con viento. Claro, al menos en el visualizador. Por eso la idea era... Claro, la idea, por ejemplo, lo que les comentaba es de que en el visualizador podemos agregar diferentes modelos y podemos verificar lo que es vientos con dirección, bueno, en este caso altura significativa de ola u otros parámetros, incluso químicos o biológicos. Entonces, si ya tenemos modelados o tenemos información disponible, en este caso, para ir probando, qué sé yo, la superficial e irlas interpolando. Sin embargo, ahorita estamos en pleno desarrollo para traer los datos a diferentes profundidades, pero ya modelados. Entonces, si elijo una profundidad, consultaría los datos a su profundidad más cercana en este caso y traería lo mismo. Porque la parte de oxígeno, parámetros químicos no hay, ¿verdad? Sí. Tenemos de Copérnicos. Lo que es no fuente de los datos Copérnico. de nuestro, de 10 millas.
Es que se No. pueden poner los puntos específicos ahí para que salgan. Es lo que tenemos en ROMs. En ROMs tenemos ahorita ya, yo tengo los puntos de 10 millas. Hicimos las comparaciones. Aquí lo que tenemos es... ¿Eso cuál es? Esto es Copérnicus. Por ejemplo, en estos datos químico-biológicos tenemos oxígeno disuelto, tenemos nitrato, fosfato, Y esos silicato. puntos son los de 10 millas costa afuera. Estos puntos que vemos aquí son de 10 millas costa afuera. En Manta, Yo le decía que así como yo lo vi haciendo una línea para sacar el área, yo decía juntar los puntos y hacer ahí la transecta. sí. Un corte en profundidad. Algo, sí, la verdad. No tiene nada que ver la transecta que bota. Por ejemplo, el software, vamos a hacer químicos biológicos. Julio. Este software hace una, por ejemplo, clorofila. Crea una transecta en la información. Por ejemplo, aquí, esmeralda, manta, bueno, así al azar. Tac y tac. ¿Qué es lo que genera? Eso es lo que quiero. Eso es un cross-section de varios puntos. Esto prácticamente cojo los puntos, las estaciones virtuales y ahí hago una transecta. Entonces, prácticamente genera ese tipo de gráficos. Ahí indica los puntos a los cuales yo le hice doble clic en el mapa y me genera esos gráficos. Ahí que tienes que no veo. Tienes en el eje vertical que la profundidad. Sí. Sí, aquí. Sí. Bueno, en el de abajo es profundidad y acá es distancia de la... Profundidad en metros, de la ruta. arriba es profundidad... Acá es clorofila, los valores de clorofila. Ya. O sea, lo que es distancia en metros es así. Y en el gráfico de abajo tenemos profundidad y arriba tenemos los valores de clorofila. Sino que aquí ves los valores de clorofila dependiendo de la tablita de abajo. Ya, y tienes hasta 100 metros. Hasta 500 metros. Es que nosotros estamos bajando hasta 500. Eso es Copérnico. Sí, eso es Copérnico, es fuente Copérnico. Podemos bajar hasta más, pero no sabemos cuánto va a pesar El archivo que bajamos. Entonces, esto lo genera el software Threads. Lo que nos tocaría a nosotros informáticamente mejorar estos gráficos. Qué sé yo, hay gráficos, por ejemplo el Home que podemos mover el mouse por aquí y me va botando el valor según el color. O sea, obviamente acá tenemos... Y déjame ver la escala de colores. Acá está la escala de colores. No hay negro. En negro no hay información. No hay información. No, pues ahí acá. es porque la profundidad es mínima. Ya, por ejemplo, eso no podría cambiarse. Claro, ahí por defecto está la escala logarítmica. Es clorofila. No está, esa no es la escala Arriba, logarítmica. en la concentración. Arriba está. Está aquí. La de abajo. Claro, aquí es profundidad, de 0 a 550 metros. Y estos son los valores logarítmicos. Sí, ¿no? Pero en la escala de colores no está la escala logarítmica. Ahí está, 0.2, No, dice 0.2. en la de arriba, en la de concentración. La de abajo. La de abajo Por eso no en la de abajo está. está igualita a la de arriba, sube un poquito. Sí, pero... Sí, sino que ahí te sale 0.4. Es que eso es lo que... Pero sí está, porque No te aquí sale dice el que cero. sí está. 1 punto. La escala Es 1 logarítmica. punto, No, eso no es logarítmica. Sube porque si no, un poquito. si tú te fijas, está 1.3. normal. No, es que lo que pasa es que arriba están midiendo concentración y abajo es profundidad. Entonces, la una sí debería ser lineal y la otra logarítmica. Pero es que abajo te dice, baja... Estos son los colores. Esta es distancia. Esas son distancias entre un punto y otro. La distancia de la ruta, ajá. Distancia entre la ruta, no sale el de arriba. Pero no te ponen las unidades. Claro. Unidades Bueno, arbitrarias. lo interesante de esto es de que, o sea, este software llega hasta cierto nivel de ayuda. Eso Y es que, visualización rápida. ajá, y si este software pudo crear este tipo de gráficos con algo bien
bien antiguo, se podría decir, una librería de este tipo, nosotros podemos extraer los datos cuando le enviamos estos parámetros. Entonces, en nuestra área, les indico, si están escuchando los demás países informáticamente, podemos escoger esta URL que vemos aquí e ir probando por código que nos trae. Entonces, uno de esos datos, por ejemplo, vamos poniendo aquí, por ejemplo, esos datos, ya, esos datos, bueno, ya nos tocaría ir verificando por último en consola, sí. No, aquí en network. Bueno, ahí tendremos que ir depurando poco a poco cómo va construyendo el dato, y en uno de los links que hacen peticiones al servidor, él está arrojando estos valores, o sea, estos valores en diferentes escalas. Entonces, ¿qué es lo que cogemos en el script? Estos valores, y lo pasamos a, como les indiqué el primer día, a algún tipo de high chart. En este caso, algún tipo de gráficos para mejorar la interacción de estos datos. Entonces, ya con la interacción podemos movernos entre los diferentes puntos y ver los datos que están en medio. Entonces, con este tipo de gráficos, si ya tenemos los datos, que son los puntos, simplemente traemos librerías web y podemos mejorar para ver la información directamente. Este de aquí, ¿cómo se llama esa librería? HighStock. Ahí mismo en Supports. HighMaps. No, el otro. Entonces no es HighMaps. Mira por la otra vez. Ya. Solo para indicarles que se puede hacer esto de aquí, tiene que estar acá abajo, ¿no? Un HomeMoller. Este que está aquí. El tipo de gráfico que vemos aquí pueden ser construidos con la misma librería que les indiqué, libre, HighChart, y pueden leer este tipo de datos. Por ejemplo, la variación de temperatura, y podemos ir, en este caso, los grados, por toda esa información. Y si se dan cuenta, es tan dinámico que acá abajo me va apuntando el color. Si me voy por el azul, se va por las barras de los azules, y se puede mejorar en este caso la interacción de este gráfico que vemos acá abajo, pasar por el mouse y nos va indicando la escala de colores, y el gráfico de acá, pues bueno, con los demás ejemplos que vemos aquí. Es posible que nos puedan compartir las características tenidas. Te recomiendo que hagan sus pruebas para la implementación de... Claro que sí, Marlon. Te enviaría al correo la información que necesitas. Claro que sí, Marlon, no habría ningún problema con eso. ¿Alguna otra recomendación? Porque básicamente esto es muy útil. Habría que ir afinando obviamente lo que son la barra de colores, lo que es la escala logarítmica y todo esto. Pero una vez que ya tenemos los datos, que cuando ya hace la interacción de coger los puntos, él envía los puntos, la transecta, y el software ya me devuelve los resultados. Con los resultados ya lo podemos manipular para que la visualización sea mejor para ustedes. Entonces ahí ya pueden tomar decisiones. Igual, como trabajamos juntos, podemos ir mejorando esta parte de aquí. No sé si Chile, Colombia o Perú tengan alguna pregunta de parte de sus expertos en el área, como mejoras de estos productos, como ya escucharon. Me dieron algunas recomendaciones muy buenas. Ya vieron que Godiva también nos da algo adicional, que son las transectas. Podemos coger diferentes puntos con doble clic y ya genera un tipo de gráfico. Entonces,
Habría que llamar a Marcelo para ya dar por finalizado el taller. Ya estamos a tiempo. ¿Tienen alguna pregunta aquí? No. ¿Las escalas de colores de dónde las sacan? O sea, ¿de qué fuente? Pueden ser creadas. Sí, pueden ser creadas. Justo los primeros días les indiqué a los técnicos de los demás países cómo crear esta fuente. Las escalas. Ajá. Sí. Por ejemplo, nosotros creamos esta que es de precipitación. Podemos crear... La desalinidad es esta. Bueno, obviamente este parámetro no es desalinidad, pero yo digo las paletas. Las paletas las podemos construir. Claro. Pero tenemos... También para la térmica también hay otra nueva paleta. Claro. Es que eso es lo de las paletas, los colores. Es que al menos, por ejemplo, en CPPS los demás países tienen diferentes paletas. Entonces, con un producto de visualización de este tipo, nosotros nos podríamos de acuerdo, definimos qué tipo de paleta, qué colores, a qué rangos y a qué porcentajes hay que poner tal color, y ya todos podríamos saber el mismo idioma. Entonces, estas paletas se pueden construir sin ningún problema, siempre y cuando o bien tomemos en cuenta estos valores o sepamos que es importante para poder leer. Y esas paletas se pueden utilizar en los gráficos. Por ejemplo, que tú ponías, por ejemplo, estabas en un punto, te mostraba una foto en ese caso. Claro, ajá. Ahora, en vez de esa foto se puede añadir datos estadísticos de ese sitio, por ejemplo, en el caso Por de supuesto, ajá. Que te arroje ya sin estar viendo abajo, poniendo un punto, sino que tú haces clic en una estación, boya, lo que sea que se tenga virtual, y te arroje el máximo, mínimo, solamente como dato. De hecho, sí. Ajá. Una de esas mejoras que me indica Andrés, oceanógrafo, lo que es información estadística del punto. Obviamente, cuando hacemos el punto, podemos agregar ya técnicamente la librería HighChart permite que dé un gráfico estadístico, y a su vez, si le activamos la opción de estadística, bueno, una opción de estadística, él ya no ve los máximos, los mínimos, la media, la mediana bueno, en este caso habría que agregar lo que es dirección sin ningún problema, pero efectivamente lo que nos indica Andrés es factible agregar. O sea, ya les indico, los expertos en esta área nos ayudarían bastante para mejorar el producto. En este caso, como vemos aquí el punto, lo que indicaría Andrés es que aparte que elija un punto, la información que sale modelado en este punto, sería factible tener aquí, qué sé yo, otro panel que me indique la media, mediana, entonces. O un pop-up, exactamente. Sí, también sería útil un pop-up que me brinde la información más puntual que es necesario. Del HighStock, creo que hay un gráfico de HighStock que tú puedes agregar como datos. Parte de los resultados. Estadísticas, pero en una partecita ahí, qué sé yo. Increíble. Eso sí. Sí, he visto yo ese. Excelente. Sí, efectivamente, Andrés. Entonces, la librería nos da bastante apertura a dar esos tipos. Una vez que tenemos el set de datos, podemos aplicar técnicas estadísticas o técnicas de otro tipo de análisis para ir agregando. Entonces, esto sería básicamente todo. No sé si de parte de... Bueno, Perú, lamentablemente su expuerto no estuvo, pero ya van a tener el video, pueden enseñarle y pueden escuchar nuestras recomendaciones de los expertos que hemos tenido el día de hoy en esta parte, para que ellos también tengan las preguntas. No se preocupen en eso, pueden escribirnos, pueden indicarnos que las recomendaciones son bien importantes para nosotros. Marlon, nuevamente te indico, estaríamos al servicio de ustedes para poder aplicar la implementación de esta infraestructura como ustedes desean. Chile, tienen nuevamente nuestra ayuda en la parte del servicio meteorológico. Tomamos en cuenta, ya anotamos lo que es el algoritmo que sería muy bueno para estimar los tipos de precipitaciones. Bueno, Perú, ya les indiqué, no hay ningún problema con el hecho de que no tengan su experto, pero ya pueden transmitirle lo que es este sistema, lo que pueden lograr, y nuevamente con los videos que vamos a subir en YouTube pueden dar la recomendación existente.
Si no existen más preguntas, yo prácticamente cedería la... Sí, claro, bajo el mismo enlace, porque el mismo enlace tiene un playlist de videos, entonces en ese mismo enlace vamos a subir los videos de este taller. Se va a brindar también un... aparte de los videos, pueden escribirnos a los correos sin ningún problema para poder dar el debido soporte. Si no hay más preguntas, doy paso en este caso a Marcelo Nilo para que dé las palabras efectivas de término del taller y obviamente también su opinión o perspectiva del taller sobre el cual hemos trabajado todos, en este caso en conjunto los países miembros, y que yo los veo bien motivados en el hecho de que podamos implementar un visualizador de este nivel, obviamente para compartir nuestros resultados de salida de modelos o algún otro tipo de información y mejorar, como es el objetivo de este taller, mejorar los productos, en este caso de la grasa. Marcelo. Sergio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas las personas que han estado participando de este taller intensivo, de hecho. Quisiera decir alrededor de 2 o 3 cosas que me parece que es importante dejar el mensaje. Una de las cosas que al menos esta dirección ha tratado de hacer en el tiempo que me ha tocado gestionar ha sido justamente propiciar el intercambio de experiencias de la región, no solamente a través de lecciones aprendidas, sino también tratando de hacer talleres de inducción con capacidades regionales. Yo creo que nuestros países tienen amplias competencias en muchos de los temas que a veces miramos como a la distancia y buscamos expertos afuera, cuando realmente los expertos son ustedes mismos. Creo que eso ha sido parte de los logros que hemos realizado, al menos en la dirección científica, y creo que además el espíritu de la Comisión Permanente del Pacífico Sur hoy día, que es relevar las competencias regionales y de esa manera proyectarnos como región con las capacidades apropiadas para poder hacer frente a cualquier discusión o a cualquier negociación en los frentes que sean que tenga que ver la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Eso suena declarativo, pero creo que es importante porque de alguna manera produce un punto de quiebre en la forma en que se veían los entrenamientos a nivel regional. Eso es una cosa. Lo segundo, no sacamos nada con hacer una capacitación, un entrenamiento y dejarlo ahí. Creo que esto lo conversamos en varias oportunidades con Sergio. La idea es que esto sea un inicio que yo estoy muy contento porque entiendo que hay mucha aceptación y mucho interés en progresar en estas materias y estandarizar regionalmente algunos elementos que son fundamentales para un análisis más completo e integrado. Y creo que esto da pie para volver a ratificar que efectivamente dentro de los marcos de los planes estratégicos de cada área, el mirar en el futuro, sobre todo en temas de entrenamiento, es clave. El conocimiento definitivamente es una fuerza y las ideas más aún son una fuerza incontenible en algunos escenarios y yo creo que eso nos tenemos que acercarlo. Lo tercero es solamente contarles a modo de indicadores, por decirlo así. Aquí estamos en el marco del plan estratégico de la GRAS, pero yo les puedo comentar que nosotros estamos entregando ahora, probablemente la próxima semana, una síntesis ejecutiva de lo que hemos estado haciendo solo este año. En algún minuto les podremos comentar de lo que hemos hecho en años anteriores, pero creo que a modo indicativo es importante que esto sea socializado en los distintos grupos. Nosotros en lo que va corrido el año hemos realizado alrededor de 35 videoconferencias con dirección científica, talleres presenciales, inducciones. Yo creo que en términos de gestión y en términos de aprovechar las competencias regionales se ha hecho un esfuerzo importante. Creo que esta capacidad de conectarnos virtualmente y poder instruirnos virtualmente ha quedado claramente demostrada. Para nosotros un claro indicador de gestión que no nos inmoviliza cuando tenemos un tema de recursos escasos ni nos inmoviliza cuando los países no pueden delegar expertos. Al contrario, nos abrió otra ventana posible para poder avanzar. Dicho eso, les comento que vamos a hacer una pequeña ceremonia de entrega de certificados. Para las personas que están presencialmente va a ser in situ, para las personas que están remotamente les va a llegar en algún minuto a través de los mecanismos apropiados, DHL o lo que sea, pero nos parece a nosotros que es importante premiar el esfuerzo, premiar la concentración. Cuando uno está aquí está dejando de hacer otras cosas, por lo tanto en sus trabajos se acumulan las tareas, pero lo importante es que están y que tienen la visión de poder avanzar en forma conjunta.
Así que, si me permiten, les voy a dar un aplauso a ustedes para que todos estén motivados a seguir avanzando. Yo entiendo que vamos con Sergio y bueno, con Miriam obviamente y con el capitán Pinto iremos a conversar sobre mantener este proceso de inducción en forma, ojalá continua, no necesariamente todos los días porque eso agota cualquiera, pero sí en los momentos relevantes volver a hacer un taller, claro, sí. Un taller 2, 3, 4, los que sean, hay que ser un tema programático. Ok, chicos, entonces, si les parece, vamos a proceder a hacer... Miriam, perdón, Sí, adelante, por favor. sí, Disculpe. si me permites, Marcelo. Por supuesto, por supuesto. También quería agradecer aquí a la CPPS, a Marcelo y a todos ustedes por la colaboración, por el apoyo que nos brindaron durante el taller que hemos hoy culminado. Y a nombre del presidente de la Alianza Regional GRAP, un agradecimiento a cada uno de ustedes por este entusiasmo, por haber participado durante estos 3 días de capacitación. Y pedirles de favor que no nos quedemos ahí. Si tenemos aún otras observaciones, nosotros estaremos prestos para atender cualquier requerimiento, cualquier observación y podamos ir dando una mejora continua a este sistema. Por mi parte, la parte de todo lo que hacemos esta alianza, muchísimas gracias y vamos a la entrega de los certificados. Perfecto, entonces otro aplauso ahora, por favor. Sí, sí. Perfecto. Y después al cierre sacamos una foto de todas las personas. Sergio Suárez, nuestro excelente instructor. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Sergio. Ahí. Marcelo Candel. Israel Ronquillo. Sí, muy gratificante y ojalá podamos seguir compartiendo eso. Muy bien. Nelson Mejía. Yo lo entrego. Freddy Vargas. Muy bien. David Gómez. Rodolfo Viso. Marlon Rojas. Sí. Esbit Flores. Carlos Junco. Omar Campos. Carlos Quirós. Roberto Chauca. Brenda Camacho. Wilder Álvarez. Perfecto, son todos. Chévere. Creo que estos dos me llevo. Y estos habría que enviarlos, ¿no? Sí, eso nosotros nos enviamos. Muchas gracias. Todos está escribiendo. Marlon dice, muchísimas gracias, la verdad ha sido muy gratificante y ojalá podamos seguir compartiendo este tipo de conocimientos con el fin de que podamos fortalecernos todos y en el futuro tengamos una herramienta que sea útil para el mundo. De nuevo, muy agradecido y esperar la copita de vino, dice. Soy Marcelo, digo Marlon. Chile dice, muchas gracias por su tiempo y disposición, muy buen curso. Seguiremos atentos para el intercambio de ideas y mejorar. Eso fue Chile. Perú indicaba también que muchas gracias por el conocimiento compartido en este taller. Saludos y gracias desde Perú. También otro compañero peruano dice, muy interesante, estaremos en contacto para consultas técnicas. Entonces, prácticamente son los comentarios de los países miembros en torno al taller. Hay que aprovechar la motivación, definitivamente.
Vamos a hacer una foto de todo, ¿les parece? Para poder Listo, publicar en la DHN. web. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Yo creo que... Sí, para no tener control. De este lado de aquí puede ser un semicírculo, ¿cierto? Doña Miriam, venga. Así es, Ya, como lo sacamos cuando el director esté sabe. Lo mejor que hemos dicho. Gracias por el taller. Muy bien explicado. Adelante. Es lo único que quería escuchar. Muy bien explicado. Eso es lo más importante, ¿cierto? Sí. A ver, déjame ponerme a mi medio. Ya. Ahora sí. No, para la silla, no. Vámonos, Alex. ¿Me pongo ya? A ver. Para hacer equilibrio. Ahí. 1, 2, 3. Otra más. 1, 2, 3. ¿Listo? Muy bien, gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Listo. Aquí hay que colgar. Ya está.